Continuamos con el tema de los capacitores y hoy vamos a tratar el tema de algunas conexiones que se hace con los capacitores. Es un tema amplio y lo vamos a ir trabajando poco a poco, ¿verdad? Hay dos familias de capacitores, están los polarizados y los no polarizados. Nosotros ya vimos los polarizados que vienen dados en microfaradio. Eso no se le puede olvidar, de que ustedes vean un capacitor que viene dado en microfaradio, ya ustedes saben que es un capacitor polarizado. Bien, vamos al tema que nos concierne en el día de hoy. Vimos todo esto ya, todo este contenido va a estar disponible en la página de electrónicaenlacasa.org, pero todavía está en vista previa, todavía no está disponible porque no lo hemos terminado, es un tema muy amplio. Bien, entonces fíjense aquí, los capacitores o condensadores no polarizados vienen dados en nanofaradio y en picofaradio, y los polarizados vienen dados en microfaradio. Apréndanse eso bien, pregunta de examen. En la próxima clase voy a preguntar, voy a hacer un examen oral. Bien, aquí entonces nosotros vimos algo sobre los condensadores no polarizados. El 95% viene expresado en picofaradio, o sea, los capacitores no polarizados más populares y más comunes dentro de esa familia de los no polarizados son los que vienen en picofaradio. Ya eso lo vimos. El enclavamiento mecánico, ¿verdad? Vamos a tratar el enclavamiento mecánico porque lo vimos por encima. Ese día nada más lo vimos por encima. Vamos a leer esta nota que yo le he puesto aquí y luego vamos a analizar qué es un enclavamiento mecánico, qué es un enclavamiento en sí. Ese es otra pregunta de examen, muy importante. Bien, enclavamiento mecánico se refiere a ciertos dispositivos o sistemas que se interponen entre dos elementos. Estos son utilizados para impedir el choque entre dos sistemas de energía. Y aquí hay un ejemplo, que lo vamos a analizar ahora mismo. Dice, ejemplo, la energía que llega de las empresas de los diferentes puntos de las ciudades y la planta de emergencia en una industria o comercio. Aquí hay otro ejemplo que dice, otro ejemplo sería también para impedir que un motor gire a la izquierda y a la derecha al mismo tiempo. Ok, vamos a interpretar este ejemplo, vamos a verlo en un lenguaje más llano, el cual ustedes lo puedan entender. Fíjense, aquí está el diagrama del enclavamiento mecánico. El enclavamiento mecánico se utiliza mucho en controles eléctricos. Fíjense, ¿qué es lo que hace este enclavamiento mecánico? Por ejemplo, hay comercios, hay industrias que tienen dos sistemas de energía. Tienen un sistema de energía alternativo que es una planta de emergencia. También en los hospitales, en las clínicas y algunas residencias también tienen plantas de emergencia. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando se va la luz, automáticamente entra la planta, ¿verdad? Bien. Pero esa entrada de la planta está dada a un panel de control. Un panel de control puede ser a base de relay que se encarga de esa entrada. Pero fíjense que esas dos energías, la energía que llega de las empresas distribuidoras de energía, en nuestro caso las EDES, nunca puede llegar al mismo tiempo, no pueden chocar. La planta de energía y la energía de la distribuidora nunca puede chocar. ¿Qué ocurre? Que en el panel de control puede ser que cualquier persona vaya y toque algún relay de esos y presione y provoque un choque de energía. Imagínense ustedes la explosión que va a ocurrir ahí. Entonces, para eso se hace el enclavamiento mecánico. ¿Qué hace el enclavamiento mecánico? Que por más que usted le dé al botón para encender la planta de emergencia, mientras la energía esté en funcionamiento, ese botón usted lo va a presionar en vano porque no va a funcionar. El enclavamiento mecánico impide que ese botón que enciende la planta eléctrica
funcione, por más que usted quiera que ese botón funcione, no va a funcionar. Eso es el enclavamiento mecánico. Solamente permite un solo dispositivo en funcionamiento. Eso es muy importante, por lo mismo que le acabo de decir. Eso evita muchos accidentes. También un motor eléctrico. Todos los motores tienen dos formas de giro, uno a la izquierda y otro a la derecha. El de la izquierda te puede dar la reversa y el que gira, el giro a la derecha, te puede dar el cambio de avanzada. Entonces, ¿qué es lo que hace este enclavamiento mecánico para esos motores? Impide que el motor gire a la izquierda y a la derecha al mismo tiempo. Y no es al mismo tiempo, sino más bien que cuando el motor esté girando a la izquierda, usted tiene que esperar que el motor se detenga para que pueda girar a la derecha, porque de lo contrario, aunque usted le dé al botón para que gire al otro lado, no lo va a hacer. Eso ocurre también en los vehículos. Usted va corriendo a 100 kilómetros por hora en un carro que tiene un motor, ¿verdad? Entonces, si usted le da a la reversa corriendo, si usted pone el carro en reversa corriendo, ¿usted cree que va a ocurrir? Usted va a explotar la transmisión. Ese carro se va a reventar. Porque para que el carro está en marcha de reversa hacia atrás, el motor tiene que detenerse. Usted tiene que frenar. Fíjense que cuando una persona está dando la vuelta a un vehículo, fíjense que la persona siempre frena. Le da un poco hacia adelante y frena. Luego entonces coloca la reversa y le da hacia atrás. Luego que le da hacia atrás, frena otra vez y pone el vehículo en marcha y le da hacia adelante. ¿Por qué? Porque no lo puede hacer al mismo tiempo si el vehículo está en marcha y más si está a mucha velocidad. Porque a veces el vehículo está corriendo lento, muy despacio y uno puede cambiar la reversa y el motor gira para el otro lado y uno le da para atrás al vehículo. Pero mucho cuidado con eso, porque eso le puede reventar la transmisión. Y los vehículos se componen principalmente del motor y de la transmisión. Motor y transmisión. Si el motor de un vehículo está bueno y la transmisión también está buena, es un vehículo optimizado. Es un vehículo que vale la pena. Pero si hay problemas, sobre todo con la transmisión, esos cambios de transmisión son horribles. El motor no tanto, porque usted compra un motor nuevo y le va a funcionar sin problema. Pero a veces la transmisión, aun cuando viene nueva que hacen el cambio, traen ciertos problemas. Bien, ¿alguna pregunta en cuanto al enclavamiento mecánico? ¿Le quedó todo claro? ¿Entendieron la idea? Sí. Bien, entonces en la próxima clase le vamos a preguntar sobre el enclavamiento mecánico. ¿Para qué se usa, verdad? ¿Cuál es su funcionamiento? Su funcionamiento es evitar que dos sistemas o dos elementos o dispositivos funcionen o tengan un choque en su funcionamiento. Es para evitar eso, que no hay manera. Aunque usted pulse el botón, si uno está funcionando, el otro no entra. El otro solamente va a entrar cuando uno deje de funcionar. Solamente permite que funcione un sistema o un elemento a la vez. O el motor está girando a la derecha, tiene que esperar que el motor se detenga para que gire a la izquierda. Si la energía de las EDES está en funcionamiento, si hay luz, la planta de emergencia nunca va a encender. Aunque usted la prenda y le dé al botón de encendido, la planta no va a prender porque tiene un enclavamiento en el panel de control. Bien, seguimos el nivel de desacople y acoplamiento. Vamos a tratar un poco esto. Hay varios tipos de acoplamiento. Hay acoplamiento capacitivo, que es el caso de nosotros, que se usa con el capacitor, pero hay otros dispositivos que también se encargan de hacer ese acople, ¿verdad? El nivel de acoplamiento, pues a veces nos ayuda a eliminar ciertas distorsiones que tienen las señales eléctricas, que tienen algunos rizos, algunos ruidos, y por eso el nivel de acople nos ayuda bastante. A veces hay que hacer un desacople. Por ejemplo, cuando usted está hablando por un micrófono y usted se acerca a la bocina, usted siente que hay un silbido, un pito. Eso es un nivel de acoplamiento entre el micrófono y la bocina que provoca ese ruido. Bien, entonces para usted poder evitar ese ruido, entonces tiene que alejarse un poco de la bocina. Entonces ya usted está haciendo, ¿qué está haciendo? Está haciendo un desacople.
desacople entre esos dos elementos. Esto se da también en las tarjetas electrónicas y en los dispositivos electrónicos, que a veces hay dos cables que están muy cerca uno de otro, uno de otro, y eso provoca ciertos niveles de ruido. A veces se necesita, a veces no. Entonces, para evitar eso hay que separar los cables que están en la tarjeta y hacer lo que se llama un desacople. ¿Para qué? Para que una señal no se interponga con la otra. Eso es el acoplamiento. Cuando hay dos cables, ¿verdad?, en un equipo, que una señal de uno se interpone con la otra y eso provoca ciertos ruidos. Entonces, el capacitor puede lograr que esos ruidos sean eliminados. Aquí vemos un pequeño diagrama del nivel de acoplamiento, ¿verdad? Y aquí vemos el desacople, donde está colocado el negativo del capacitor a tierra. Esa GND significa tierra. En inglés, ground. Ground es tierra. Siempre ustedes, cuando se refiere a tierra, lo van a ver así en los diagramas. GND mayúscula significa que ese cable, el cable negativo del capacitor, está conectado a tierra. ¿Alguna duda, alguna pregunta en cuanto a estos dos términos que estamos viendo? El enclavamiento mecánico y los niveles de acoplamiento. ¿Todo claro? ¿Quedó todo claro? Sí, se fueron. No. Bueno. No, profe. Bien, en la próxima clase voy a preguntar por esos dos términos, enclavamiento mecánico y el nivel de acoplamiento, ¿verdad?